Esa noche, el aire se sentía tenso, pesado. Las palabras de mi hijo resonaban en mi mente como un eco aterrador. No eres el padre que creía que eras. El dolor me atravesó como una espada afilada, y mi pecho se hundió bajo el peso de la realidad que nunca quise ver. En aquel instante, comprendí que la imagen que me había construido como el patriarca de la familia se desmoronaba ante mis propios ojos. Ya no era el pilar en el que mi familia se apoyaba. Ese hombre había desaparecido, devorado por la rutina y el descuido de una vida que había priorizado mal. Recuerdo con claridad los tiempos en que todo se sentía más simple. Las risas de mis hijos llenaban cada rincón de la casa, y los sueños parecían alcanzables flotando en el aire cargado de promesas. Esa era una época en la que mi esposa y yo compartíamos no solo un hogar, sino también una conexión indescriptible, un hilo que unía nuestras almas. Pero con el tiempo, el ir y venir del trabajo y las exigencias cotidianas fueron desdibujando esa relación. Me acostumbré a ser un autómata, un hombre que recorría su vida sin mirar atrás, convencido de que lo que hacía era suficiente para mantener a flote a mi familia. Sin embargo, la soledad se convirtió en mi compañera, y en mi ausencia, el resentimiento prosperó entre aquellos que más amaba. En esos momentos de soledad, al recordar la risa de mi hijo y los abrazos cálidos de mi esposa, mi corazón se retorcía de dolor. ¿Cómo había llegado a este punto? Nunca había querido fallarles, y sin embargo, cada decisión de priorizar el trabajo sobre el tiempo en familia me había llevado a una distancia insalvable. Las tardes en que me quedaba en la oficina, los fines de semana dedicados a conferencias y tareas pendientes parecían no tener fin, y sin darme cuenta, había dejado de ser una parte activa en sus vidas. Ahora se sentía como si hubiera construido muros en lugar de puentes. La lluvia comenzó a caer suavemente, un murmullo melódico que contrastaba con el estruendo de mis pensamientos. Me encontraba en un mar de reflexión, repasando cada una de las noches en que me quedé en la oficina mientras mis hijos anhelaban mi presencia. En esos momentos sentí que la traición que más dolía no era la de mi hijo al acusarme, sino la traición de no haber estado ahí cuando más me necesitaban. En ese instante, el peso de la verdad me aplastó y me encontré preguntándome si, de verdad, conocía a mi hijo. Lo había protegido, sí, pero ¿había escuchado sus miedos y sueños? Había hecho todo por ellos, pero había estado presente en su corazón. Fue en el abrazo de Elena, una mujer que había entrado en mi vida de manera inesperada, donde encontré por primera vez un destello de consuelo. Con su risa contagiosa y su mirada comprensiva, me ofreció un refugio en un momento oscuro. Sería fácil sucumbir a la desesperación, pero ella era un rayo de luz. Mientras sus brazos me rodeaban, sentí que podía enrollarme en su calidez, casi como si el mundo exterior hubiera desaparecido por un momento. Esa conexión era un bálsamo en medio de una tormenta, y aunque todavía sentía el agudo dolor de la pérdida, ella me recordaba que no todo estaba perdido. Las palabras de Elena resonaron en mi mente con una claridad inesperada. A veces, lo que se necesita es el valor para cambiar. En su mirada vi la posibilidad de un nuevo comienzo, una oportunidad de rectificar mis errores y recuperar el amor que creía perdido. A pesar de que temía enfrentar la situación, en el fondo de mi ser, sabía que debía dar ese paso. Necesitaba reconstruir lo que había estado desgastado por tanto tiempo. La decisión de confrontar mis propios demonios se dibujaba con claridad en mi conciencia. Estaba listo para dejar de ser la sombra que había proyectado sobre mi familia. El aire de la habitación cambiaba a medida que las horas transcurrían. La lluvia continuaba su melodía mientras mis pensamientos fluían caóticos. Estaba en el punto de no retorno, donde podía seguir hundiéndome en la tristeza o comenzar a escalar la montaña que había dejado crecer entre mi ser y mi familia. Reflexioné sobre el camino por delante. Mi corazón anhelaba esta transformación, un cambio que empezaría por aceptar mis errores y culpa. ¿Estaría a la altura de las circunstancias? Era un riesgo que estaba empezando a valorar. Cerré los ojos y dejé que la lluvia continuara su suave danza sobre el tejado. A medida que esa noche se desvanecía, una pequeña chispa de esperanza empezaba a encenderse en mí. Sabía que regresar a la vida familiar que había abandonado
sería un camino difícil, pero la posibilidad de encontrar la redención me llenó de un palpable optimismo. Con el corazón apesadumbrado pero decidido, comprendí que el viaje hacia el perdón y la reconciliación comenzaría al día siguiente, al enfrentar mis errores y abrir mi corazón a mi hijo. Con un poco de suerte y determinación, hallaría el camino de regreso a la conexión que había dejado de lado. Recuerdo los días en que mi casa estaba llena de risas y de sueños. Aquellos momentos parecen tan lejanos ahora, como imágenes borrosas en un álbum que se ha guardado durante demasiado tiempo. Crié a mis hijos con amor y disciplina, convencido de que estaba haciendo lo correcto, que ese era el camino hacia un futuro brillante. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que había una belleza inherente en lo cotidiano, en el simple acto de compartir una comida en familia o de leer un cuento antes de dormir. Eran costumbres que parecían naturales, pero que, por alguna razón, fui dejando atrás. Mi esposa, Elena, y yo compartíamos una vida sencilla pero plena. Éramos el tipo de pareja que se miraba a los ojos y se entendía sin palabras. Nuestros días estaban marcados por pequeños rituales, las mañanas de café compartido, las risas que salían de la cocina mientras los niños jugaban por ahí, los planes para el futuro que nunca se materializaron del todo. Sin embargo, todo eso comenzó a cambiar cuando el trabajo se infiltró en nuestro hogar como una nube oscura, arruinando nuestra atmósfera de felicidad. Las demandas laborales comenzaron a apoderarse de mi tiempo y yo, en mi afán por proveer, fui descuidando lo que realmente importaba. Comencé a notar cómo la conexión entre nosotros se debilitaba paulatinamente. En lugar de compartir las alegrías del día, las conversaciones se volvieron superficiales. Las cenas pasaron a ser meros encuentros entre siluetas. Los rostros de mis hijos, que antes irradiaban alegría, comenzaron a mostrar signos de desilusión. Los silencios en la mesa se hicieron cada vez más largos y las sonrisas escasas. Recorría mi vida como un autómata, sin darme cuenta de que mis acciones estaban alejando a quienes más amaba. Las risas se convirtieron en ecos lejanos, mientras la soledad se establecía como mi compañera habitual. Pensar en eso me llenaba de un profundo pesar. A medida que las noches se convertían en días interminables de trabajo, la soledad que sentía era inmensa. Sin embargo, nunca quise aceptar el daño que estaba causando. Creía, de manera errónea, que estaba haciendo lo correcto al sacrificar mi tiempo por el bienestar de mi familia. Me repetía que el esfuerzo valdría la pena, que prosperaríamos y que la seguridad financiera compensaría la falta de presencia. Pero ¿quiénes éramos realmente sin los lazos que nos unían? Al mismo tiempo, me resistía a abrir mis ojos ante la verdad. La traición que más dolía no era la que me hacían mis hijos, sino la mía propia. La traición a mis valores, a mis principios y sobre todo a mi familia. Detrás de cada sonrisa que había visto, había un anhelo sordo, un deseo de reconexión que yo había ignorado. Eran llamas de insatisfacción que creían ardientes bajo la superficie, deseando un soplo de atención. Y desde el momento en que comencé a ignorar esas señales, la sombra del resentimiento se instaló en nuestro hogar. Al mirar a través de la ventana de mi memoria, recordaba los momentos en que mis hijos me miraban con ojos brillantes, esperando que supiera cómo guiarlos. En esos instantes, cada mirada, cada abrazo y cada risa eran oportunidades que dejé pasar. A veces, cuando regresaba a casa tarde de la oficina, me encontraba con sus rostros cansados y llenos de ilusiones a medio cortar. Ellos estaban ahí esperando por mí, y yo simplemente había fallado en escuchar sus silencios. La realidad es que la lucha que enfrentamos no es solo sobre las decisiones que tomamos, sino sobre las decisiones que no tomamos. Elegimos el silencio, elegimos la distancia y con el tiempo, esas elecciones comenzaron a construir barreras. La soledad se hizo fuerte en nuestras vidas y yo estaba atrapado en mi propio laberinto de culpa. Recorría la casa después de un día largo y me sentía como un extraño en mi propio hogar. Los resoplidos de mis hijos se desvanecían en ecos, como si mi presencia ya no tuviera significado. Había sembrado la semilla de la desconfianza y cuando mejor lo pensaba me di cuenta de que no sabía cómo revertir el daño. La rutina se había convertido en una cárcel y aunque el mundo exterior avanzaba rápidamente,
yo me encontraba estancado en un lugar de réplicas. Mientras reflexionaba sobre el pasado, el rostro de mi hijo se difuminaba y se transformaba en un reflejo de mi propio miedo. La incomprensión de su mirada se hizo palpable, y cómo las palabras que antes solían fluir naturalmente se habían vuelto un lujo escaso. Al final del día, cuando todo se callaba, me asaltaba la pregunta más dolorosa de todas. ¿Habría perdido por completo la oportunidad de ser el padre que mi hijo necesitaba? Es en este contexto de pérdida y descubrimiento donde mi corazón comenzó a buscar respuestas. Comencé a comprender la magnitud del costo que había pagado, y aunque mi viaje hacia la reconexión se vislumbraba lleno de sombras, en el fondo sabía que aún había tiempo. También entendí que buscar la redención no sería suficiente sin el coraje de enfrentar mis errores y asumir la responsabilidad que había eludido. El amor, aunque golpeado y desgastado, merecía otra oportunidad. Era el momento de dejar a un lado el miedo, de enfrentar mis demonios y abrirme al cambio. Lo que había comenzado como un camino oscuro se tornaría quizás en una senda de luz hacia el perdón y la esperanza. Despertar al día siguiente fue como abrir los ojos a una nueva vida, aunque el peso del pasado aún me seguía como una sombra. El sol comenzaba a levantarse, su luz filtrándose a través de las cortinas, y el sonido de la lluvia de la noche anterior se había convertido en un eco lejano. Era un comienzo. Sabía que aún había mucho que hacer, pero también que la aceptación de mis errores era el primer paso para recuperar el tiempo perdido. Mi rostro se reflejó en el espejo, y la determinación, aunque frágil, se asomó en mis ojos cansados. Ya no podía darme el lujo de ignorar el dolor que había facilitado. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para enfrentar a mi hijo. La incertidumbre me invadía, preguntándome si podría encontrar las palabras correctas. Las situaciones se tornan sombrías en el silencio, como si la atmósfera misma exigiría rendición. Sin embargo, no podía permitir que el miedo me detuviera. Ese día decidí que haría lo que durante años evité hacer: hablar con sinceridad, expresar el amor que llevaba dentro y las disculpas que había guardado en mi corazón. Cuando llegué a la cocina, el aroma del café recién hecho impregnaba el aire. Mi hijo, Pablo, estaba sentado a la mesa, la mirada fija en su teléfono. Un silencio denso envolvía el ambiente, y por un momento pensé que podría desvanecerme en la penumbra, pero esta vez no podía dejar que ese silencio me ganara. Me acerqué y con una voz que trataba de ser firme, pero que temblaba un poco, le dije: «Pablo, necesitamos hablar». Levantó la vista, y el dolor y la decepción en sus ojos cortaron como un cuchillo. Era un rostro que había visto tantas veces, pero que ahora parecía casi desconocido. Con un nudo en la garganta, me senté frente a él y respiré hondo, sintiendo que cada palabra que estaba a punto de pronunciar era, de hecho, un acto de valentía. «Sé que he fallado como padre», comencé, consciente de lo pesado que sonaban mis propias palabras. «He estado tan atrapado en mis responsabilidades y en mi trabajo que he olvidado lo que realmente importa: estar presente. Quiero que sepas que siento profundamente haberte fallado». La tensión en la habitación aumentó y tuve la sensación de que el tiempo se había detenido. Pablo permaneció en silencio, pero su mirada se endureció. Había dolor y resentimiento escritos en cada línea de su rostro. Su respuesta, aunque aún callada, era quizás la más difícil de aceptar: el cumplimiento de la ausencia. Aún así, decidí continuar. «Traté de hacerlo todo por ustedes», continué, temiendo que mis palabras pudieran sonar como excusas. «Lo hice pensando que esto sería lo mejor, pero la verdad es que no he estado aquí cuando más me necesitaban». Se produjo un silencio que se alargó por lo que pareció una eternidad. Mi hijo finalmente tomó una respiración profunda y su voz, cargada de emociones, marcó la diferencia. «Papá, no necesitaba que trabajaras tanto. Necesitaba tu tiempo, tus consejos, tu apoyo, no solo tus pagos». Sus palabras me dolieron, pero también me golpearon con la cruda realidad de lo que había perdido. Ese momento fue un punto de inflexión, como si una puerta entre nosotros se abriera por primera vez. Nuestras miradas buscaron conexión, aunque el camino hacia la reconciliación aún parecía incierto. Me di cuenta de que mis palabras eran solo el primer inicio.
Las acciones seguirían a esta conversación, incluso si el camino por recorrer parecía largo y lleno de obstáculos. Comencé a compartir con él mis propios temores sobre la vida, cómo había estado luchando con la sensación de insuficiencia, incluso mientras intentaba cumplir con lo que creía era mi deber. Quiero aprender a ser un mejor padre, Pablo. Quiero que me digas lo que necesitas de mí. Quiero estar allí para ti, le pedí. Sus ojos se suavizaron un poco, y por primera vez en mucho tiempo vi una chispa de esperanza en su mirada. Solo quiero que estés allí, papá, que me escuches y que no te vayas, respondió con una vulnerabilidad que me conmovió profundamente. Y de repente supe que este era el primer paso hacia la redención. Esa mañana se transformó en una reunión familiar inesperada. Decidí que, además de hablar con Pablo, debía incluir a mi otro hijo, Javier, quien había estado callado desde que comenzamos a comunicarnos. No quería que sintiera que era menos importante en este proceso de reconstrucción. Me acerqué a su habitación y al abrir la puerta, lo vi perdido en sus pensamientos con una expresión pensativa en su rostro. Se sorprendió, pero fui sincero al explicarle mis intenciones. Javier, quiero que sepas que estoy aquí para ti también. Quiero ser el padre que ambos necesitan. Sé que he hecho las cosas mal, pero tengo la intención de cambiar. A medida que nos sentamos todos juntos, la atmósfera era ansiosa, pero renovada. La conversación fluyó más naturalmente de lo que hubiera esperado. Compartimos risas y recuerdos, abrimos un espacio para hablar sobre nuestras frustraciones y expectativas. Hablamos de los momentos que habían dolido, de cómo las ausencias habían afectado nuestras vidas, pero también de las historias que compartíamos en el camino. Mi corazón latía con esperanza renovada. Este no sería un camino fácil, pero era un camino que quería recorrer. La reconciliación es un proceso. Aprendí que no solo se trata de pedir disculpas, sino de estar dispuesto a escuchar y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Necesitaba trabajar día a día para demostrarles que estaba comprometido a cambiar. La promesa que hice a mí mismo resonaba en cada rincón de mi corazón. El amor no solo se dice, se demuestra en acciones. Así que, mientras comenzábamos a construir de nuevo, una ligera brisa de esperanza soplaba a nuestro alrededor, un suave recordatorio de que la redención era posible. Esa mañana fue solo el principio de un viaje que prometía ser desafiante, pero lleno de luz. A medida que reanudábamos la conexión familiar, comprendí que al final del día, el amor tiene su propia fuerza y la capacidad de sanar aquellas heridas que parecen irreparables. Los días que siguieron a esa reunión familiar se convirtieron en un ciclo de pequeños actos y significativos momentos. La mesa de la cocina, antes testigo de silencios prolongados y miradas esquivas, se transformó en el escenario de nuestras conversaciones. Cada cena era una oportunidad de compartir no solo la comida, sino también pensamientos y emociones que habían estado reprimidas durante tanto tiempo. Las tertulias a la hora de la cena pasaron de ser meras formalidades a convertirse en una exploración real de nuestras vidas. Poco a poco, la risa volvió a llenar el aire, y los ecos de conversaciones se hicieron más prominentes. Comencé a reservar las tardes para salir con Pablo y Javier. Al principio era extraño. Imaginaba que nuestros paseos estarían llenos de tensiones y distancia, pero pronto me di cuenta de que la mera disposición de estar juntos comenzó a deshacer las barreras que había levantado entre nosotros. Correr por el parque o simplemente caminar en silencio, disfrutando de la compañía del otro, se volvió un ritual. Estos momentos fueron claves para reconstruir los lazos que un día consideré irrompibles. Un día nos detuvimos en una heladería después de un exhaustivo partido de fútbol en el parque. Al sostener un helado en cada mano, Pablo lanzó una sonrisa que iluminó su rostro. Era una expresión de felicidad que llevaba mucho tiempo sin verse. ¿Sabes qué, papá? Estaría bien que volvieras a jugar un poco más. Era divertido cuando hacías eso, comentó, dejando caer una avellana en su helado. Su comentario me llegó al alma, recordándome cómo solía ser padre antes de que mis miedos me abrumaran. Todo comenzó a cambiar cuando me di cuenta de que se necesitaban pequeños gestos para reparar lo que estaba roto. Me esforzaba por estar presente, por escuchar activamente y por no dar por sentadas las cosas. Empecé a pedir sus opiniones,
incluso sobre cosas pequeñas, como qué cena querían tener esa noche. Las decisiones que compartíamos creaban un sentido de pertenencia, algo que había estado olvidado entre aquellos muros que había construido con el tiempo. Sin embargo, no solo era yo quien necesitaba aprender. Mis hijos también necesitaban tiempo para abrirse y compartir sus propias luchas. A medida que comenzamos a fortalecer nuestros lazos, los retos de la vida no desaparecieron. Javier, aunque demostraba más apertura, guardaba un mundo de incertidumbres, especialmente sobre su futuro. Un día, durante uno de esos paseos por el parque, me confesó que sentía la presión de las expectativas, la presión por ser perfecto en la escuela, por cumplir con lo que creía que yo esperaba de él. Mis sentimientos de culpa se intensificaron al escuchar su voz. Esta lucha era algo que yo también había experimentado. Javier, quiero que sepas que no tienes que ser perfecto, solo quiero que seas tú mismo, le dije en ese momento. Quiero que me digas cuando te sientas agobiado. Siempre será mejor compartirlo en lugar de guardarlo. Nos detuvimos al borde de un lago, y su mirada se iluminó con una mezcla de sorpresa y comprensión. Sus ojos parecían decir que aún aquellos frustrantes días de silencio podían cambiar. El momento se tornó profundo. Ambos nos quedamos en silencio, escuchando el fluir del agua y los sonidos de la naturaleza a nuestro alrededor. La vulnerabilidad de Javier fue un regalo que atesoré, y su confianza comenzó a abrir un nuevo camino entre nosotros. A medida que hablaba sobre sus propios sueños e inseguridades, mi corazón se llenó de esperanza. Entendí que había un gran poder en escuchar sin juzgar, en ofrecer un espacio seguro donde nuestros sentimientos podían respirarse libremente. Mientras pasaban las semanas, nos enfrentamos a retos inadvertidos. La vida tiene la sorprendente costumbre de presentarnos situaciones inesperadas, y un día nos encontramos con la noticia de que la compañía donde trabajaba iba a hacer recortes. Esa noticia salió como una fría ráfaga de viento en medio de nuestro floreciente renacer. Intenté mantener la calma y no preocupar a mis hijos, pero la verdad es que la incertidumbre me envolvía por dentro como sombra. Era contradictorio. Justo cuando empezábamos a restaurar lo que podría considerarse una familia, la tormenta se cernía sobre nosotros. «Papá, ¿estás bien?». Pablo se percató de mi imprevista introspección mientras el almuerzo estaba sobre la mesa. Su pregunta fue la chispa que me llevó a deshacerme de mis propias preocupaciones por un momento. «Sí, hijo, solo estoy pensando en algunas cuestiones del trabajo. Pero estoy aquí, en esto, con ustedes», respondí, recordando cómo las palabras de mis hijos durante nuestras últimas charlas me habían mostrado que lo más importante es la conexión que hemos cultivado. A pesar de la angustia, traté de convertirme en un ancla de estabilidad para mis hijos. Me comprometí a mantener un diálogo abierto sobre la situación laboral, mostrándoles que, aunque se avecinaban temporales, juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. Con el tiempo, los tres nos convertimos en un equipo, abordando cada dificultad con optimismo. Este enfoque nos unió incluso más, haciendo de este desafío una oportunidad más para aprender y crecer como familia. Mientras navegábamos en este proceso, miraba a mis hijos y los veía florecer. Volvieron a vibrar con la esencia de lo que eran. Sus risas resonaban en la casa y las conversaciones se llenaban de sueños y anhelos. Como familia, comenzamos a percibir un nuevo horizonte. A medida que compartíamos nuestras perspectivas, descubrimos que nadie tenía que enfrentar sus luchas solo. La soledad rompía cadenas, pero el amor abría puertas. A medida que el sol se ponía en el horizonte un atardecer, mientras disfrutábamos de otra cena juntos, me sentí como un hombre nuevo. Cada boca llena de comida y cada risa compartida era un ladrillo más en la reconstrucción de lo que creíamos perdido. En ese instante, comprendí que nuestras vidas siguen adelante, aunque a veces se crucen sombras e incertidumbres. La esperanza había tomado una forma tangible entre nosotros, como un faro que siempre estaba presente en las noches más oscuras. En ese momento de conexión, supe que la meta no era ser perfectos, sino estar dispuestos a enfrentar lo que venga juntos. A cambio, reafirmé algo vital, que a pesar de los desafíos, la redención se encuentra en el camino, no en el destino.
Y mientras me sentaba entre mis hijos, comprendí que, aunque el futuro era incierto, teníamos todo lo que necesitábamos: el amor y la voluntad de apoyarnos mutuamente. Con cada paso que tomábamos como familia, comenzaba a vislumbrar no solo la posibilidad de un nuevo comienzo, sino también el poder transformador del entendimiento y el afecto genuino. Aunque el camino hacia la sanación y la conexión continuaría, esa noche me llené de la certeza de que, juntos, éramos más fuertes de lo que jamás podríamos haber imaginado. Sin embargo, la vida tiene una forma astuta de recordarnos que el camino hacia la redención está lleno de matices y no siempre es una línea recta. A medida que nuestras interacciones mejoraban y se multiplicaban, un nuevo desafío surgió de las sombras, ante el cual sentí que la fragilidad de nuestra renovada conexión era palpable. Un día, mientras revisaba mis correos electrónicos, recibí una notificación que cambió mi estado de ánimo. Era un correo de la empresa donde trabajaba, anunciando que, debido a la situación económica adversa, las reducciones serían más severas. Un nudo se formó en mi estómago. Si bien había intentado ser un pilar para mis hijos, la incertidumbre acerca de mi futuro laboral se había convertido en una carga emocional que estaba empezando a sentir. No quería que mi preocupación interfiriera en el progreso que habíamos logrado juntos, y decidí que tenía que abordar la situación con cuidado. Esa noche, ya en la mesa, decidí que era importante compartir la situación con mis hijos. Había aprendido que la honestidad, aunque desafiante, es fundamental para construir confianza. Chicos, necesito hablarles sobre algo. Comencé notando la preocupación sobre sus rostros. Hemos estado avanzando juntos, y por eso estoy satisfecho. Pero también quiero que sepan que la empresa ha tenido que tomar decisiones difíciles y que existe la posibilidad de que yo pierda mi trabajo. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. Sentí un torbellino de emociones en el aire. Las miradas de los chicos se cruzaron y pude ver cómo la incertidumbre se asentaba en sus corazones. Era la última cosa que deseaba cargarles, pero era preferible que lo supieran directamente de mí en lugar de que lo descubrieran por otras vías. Al final, la desinformación suele ser más dañina que la verdad, pero quiero que entiendan que no importa lo que suceda, enfrentaremos esto como lo hemos hecho hasta ahora. Podemos apoyarnos mutuamente, continué, tratando de infundir esperanza en la atmósfera pesada. Esto no significa que no haya riesgos, pero siempre hay una manera de seguir adelante. Todos los cambios traen lecciones, y no estamos solos en esto. Mientras hablaba, noté cómo la preocupación en sus rostros se atenuaba lentamente. Era como si, al compartir mi vulnerabilidad, también les permitiera a ellos tener espacio para procesar y expresar sus propias preocupaciones. Pablo se animó a preguntar: «Papá, ¿qué pasaría si te quedaras sin trabajo?». La inocencia de su pregunta hizo que sintiera un dolor en el pecho, pero también entendí que era un momento para abrir el diálogo. Si eso sucede, buscaré nuevas oportunidades. Quizás tenga que hacer ajustes en cómo vivimos, pero juntos somos fuertes, y nunca nos faltará amor y apoyo. La familia es lo más importante, respondí, recordando lo que habíamos construido juntos. Esa conversación inicial marcó el comienzo de un diálogo continuo sobre nuestras dificultades y aspiraciones. Después de esa cena, lo que comenzó como un momento de tensión se convirtió en un espacio para que mis hijos expresaran sus temores y sus deseos. Javier, en particular, comenzó a hacer preguntas sobre el futuro y su propio camino hacia la universidad. «¿Y si también tengo que hacer ajustes en mis planes?», preguntó con un tono que mostraba su deseo de comprender el panorama completo. Días después, cada uno de nosotros estaba tocando el tema de manera regular, tratando de preparar nuestras estrategias para afrontar cualquier eventualidad. Los ejercicios de comunicación, que se habían comenzado en el marco de nuestra reconciliación, ahora se utilizaban para abordar las preocupaciones de un futuro incierto. Habíamos creado una atmósfera donde el miedo se podía enfrentar sin juicio. Así fueron los días siguientes, como una familia que camina juntos en la niebla densa, pero con el objetivo claro a la vista. Con cada paso, aprendí que la vulnerabilidad es también una forma de fortaleza, y que no siempre es fácil, pero nunca es en vano. La vida enseñó que las adversidades pueden ser oportunidades disfrazadas. Cierta tarde,
Mientras estábamos sentados en el salón sumidos en una película, algo en mí me recordó que a pesar de que las dificultades seguían acechando a nuestra puerta, también había lugar para el disfrute. Tomé la decisión de planificar una pequeña salida familiar, una manera de reconectar con las alegrías simples que habíamos dejado de lado. Quería que mis hijos supieran que, independientemente de lo que nos esperaba en el horizonte, aún teníamos la capacidad de crear momentos felices. Así que al siguiente fin de semana, alquilé un coche y propuse un viaje a la playa. Su entusiasta respuesta iluminó la casa con risas y expectativas. Durante el trayecto, escuchamos música y contamos historias, ese tipo de conexión que rejuvenece el espíritu. Al llegar, el aroma del mar nos recibió y cada uno lanzó sus zapatos al lado, corriendo hacia el agua con la libertad que solo la niñez puede manifestar. En esos momentos, rodeado de mis hijos riendo y chapoteando en la orilla, sentí que el amor había vuelto a ser el hilo conductor de nuestras vidas. Las dificultades podían estar a la vuelta de la esquina, pero ese día, en medio del ruido de las olas y el sol cálido sobre nuestras cabezas, comprendí que no solo éramos una familia en reconstrucción, sino una familia en plena transformación, con un futuro brillante por delante. Aprovechamos al máximo cada instante en la playa. La brisa marina jugaba con nuestros cabellos, mientras nos reíamos y nos lanzábamos agua entre nosotros. Era como si las preocupaciones del mundo se desvanecieran en el horizonte, dejando solo las risas en su lugar. Nos dedicamos a construir castillos de arena, un esfuerzo que, aunque efímero, se sintió significativo en la forma en que cada uno aportaba sus ideas y habilidades. Mientras esculpíamos figuras con nuestras manos, observé a mis hijos, inmersos en su mundo de imaginación, y me di cuenta de que estos eran los instantes que realmente importaban. Eran momentos de auténtica conexión, donde el amor fluía libremente, y cada carcajada era una renovación de nuestro compromiso mutuo. Desde la distancia, vi a Javier tomando la iniciativa para hacer una torre más alta que la de Pablo, y me sorprendí al darme cuenta de que a pesar de las tensiones pasadas, allí estaban ellos, colaborando y compitiendo sanamente. Cuando Javier, con una gran sonrisa, proclamó que era el maestro constructor de castillos, me sentí satisfecho y reflexioné sobre cómo había crecido. No solo él, sino todos nosotros, habíamos evolucionado al enfrentar las adversidades juntos. Paseamos a lo largo de la orilla más tarde, sintiendo la arena fría bajo nuestros pies y recogiendo conchas que el mar había dejado atrás. Cada concha era un pequeño tesoro que guardábamos como recuerdos de ese día. «Papá, deberíamos hacer esto más seguido», dijo Pablo, deslizando su mano por mi brazo. La simpleza de su frase resonó en mi corazón. Habíamos estado tan concentrados en las dificultades que a veces olvidamos disfrutar del viaje. Pero, como toda buena historia, el día no estaba destinado a estar exento de desafíos. Mientras regresábamos, la energía del sol declinaba y las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte. A medida que nos alejábamos de la playa, el cielo se tornó gris y pronto comenzó a llover. El sonido de la lluvia golpeando el techo del coche era suave al principio, pero rápidamente se transformó en un torrente. Miré por el retrovisor y vi las caras de mis hijos, que en un instante pasaron de la risa a un leve desánimo. Sin embargo, en lugar de permitir que la tormenta arruinara el momento, decidí utilizarlo como una oportunidad para compartir una lección importantísima: la resiliencia. Sabéis, a veces el clima puede cambiar de un momento a otro, pero eso no significa que debamos permitir que nos afecte. Lo que importa es cómo respondemos, comencé a explicar mientras giraba el volante. Algunos caminos se tornaban resbaladizos. Cuando la vida nos ofrece desafíos, debemos ser como los árboles que se adaptan a la tempestad. Nos doblamos, pero no nos rompemos. Mis palabras parecieron resonar entre ellos. Sus rostros se encendían a medida que comenzaban a entender la analogía. «Entonces, ¿estamos aprendiendo a ser fuertes?», preguntó Javier, su voz llena de curiosidad. «Exacto, hijo. Cada dificultad es una lección disfrazada, y aunque no siempre sea fácil, aprenderemos a levantarnos». Mientras la tormenta arreciaba a nuestro alrededor, comenzamos a cantar canciones, uniendo nuestras voces en medio del estruendo de la lluvia. Ese nuevo enfoque transformó el viaje. La lluvia se convirtió en música,
y a medida que cantábamos, el auto parecía ir con un compás alegre. En un instante, el tiempo en familia se volvió una fiesta improvisada. A su lado mis hijos reían, liberando el peso de cualquier preocupación que pudiera haber quedado. Finalmente, llegamos a casa empapados pero llenos de alegría. Esa lluvia inesperada, que había iniciado como una amenaza, se convirtió en parte de la historia de nuestro viaje. Mientras nos secábamos y nos preparábamos para lo que sería una noche acogedora en casa, entendí que las lecciones que habíamos compartido ese día eran más potentes que cualquier actividad planeada. A medida que la noche caía, juntos acomodamos los recuerdos de la playa con las conchas y las risas en un rincón especial de la sala, creando un pequeño altar de gratitud por lo que habíamos vivido. Entendí que, a pesar de las tormentas que puedan venir, teníamos el poder de navegarlas juntos, transformando cada momento en una oportunidad para crecer. Con cada rayo de sol que se ocultaba y cada gota de lluvia que caía, reafirmé que la esencia de ser una familia no estaba en ser perfectos, sino en ser capaces de amarnos y apoyarnos, incluso en las circunstancias más adversas. La vida seguía en marcha y cada paso, ya fuese en días soleados o enfrentando tempestades, nos acercaría más a la relación que queríamos forjar. Aquella mañana en la playa era ya un hermoso recuerdo, pero aún más poderoso era el futuro que comenzábamos a construir, lleno de amor, resiliencia y esperanza mutua. Los días posteriores a nuestra aventura en la playa trajeron consigo una atmósfera renovada. Mis hijos, llenos aún de la alegría vivida, mantenían el espíritu alto, lo que me ayudaba a reprimir mis propias inquietudes sobre la situación laboral que enfrentaba. Sabía que debía ser honesto con ellos sobre las preocupaciones que me acosaban, y fue esa decisión la que me llevó a buscar apoyo externo. Con el deseo de abrirme a otras perspectivas, decidí contactar a Fernando, un viejo amigo de la universidad que había hecho una carrera exitosa en el mundo empresarial. Quería escuchar su opinión, su consejo. Nos citamos en un café al que solíamos ir en nuestra juventud, y al verlo llegar, la familiaridad de su sonrisa me llenó de confianza. La conversación fluyó naturalmente entre recuerdos, risas y anécdotas que nos conectaban unos a otros de vuelta. Mientras hablaba de mis inquietudes, Fernando me escuchó con atención, ofreciendo ideas que no había considerado. A veces, es esencial tomar un paso atrás y evaluar la situación con calma. No todo tiene que ser inmediato. La vida es un proceso y cada paso cuenta, me recordó. Regresé a casa con un renovado sentido de propósito, absolutamente decidido a mostrar a mis hijos que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza. Pasé la noche reflexionando sobre lo que había aprendido y cómo podría aplicar esos conceptos en nuestra vida diaria. Así que a la mañana siguiente los reuní. «Chicos, necesito su ayuda», dije, tratando de ocultar la inquietud en mi voz. Ambos se miraron intrigados y comencé a explicar mis ideas sobre buscar oportunidades laborales. Juntos nos sentamos frente a la computadora, revisando opciones y compartiendo sugerencias. Me sorprendió la forma en que se involucraron, como si cada clic, cada palabra, construyera un puente hacia nuestro futuro. Mientras revisábamos mi currículum, sus ocurrencias y aportes me hicieron sentir que, aunque la responsabilidad pesaba sobre mis hombros, no estaba solo. La colaboración familiar nos unía más. Finalmente, a medida que avanzaba la semana, descubrí que había una feria de empleo programada para el próximo fin de semana. Con un impulso casi improvisado, les pregunté a mis hijos si querían acompañarme. «Sí, papá, nos encantaría», respondieron entusiasmados. Su emoción creó un ambiente de anticipación en casa que hacía tiempo no experimentábamos. El día de la feria, el sol brillaba con fuerza y la energía en el entorno era contagiosa. La sala estaba llena de personas con rostros variados, todos buscando nuevas oportunidades, al igual que yo. Mis hijos, llenos de nervios y emociones, me acompañaron de la mano mientras recorríamos los distintos stands. Los tres éramos un equipo, una pequeña unidad familiar en busca de un futuro mejor. Decidido a enfrentar la situación con confianza, empecé a hablar con varios reclutadores. Mis hijos, siempre atentos, me animaban y me presentaban con iniciativas que hasta entonces no había imaginado. «Él es mi papá,
y sabe mucho sobre tecnología, decía Javier con orgullo, mientras su hermano asentía. Cada vez que un reclutador se mostraba interesado en mis habilidades, la satisfacción en sus caras era casi contagiosa. Sentía que la responsabilidad ya no era solo mía, sino de todos nosotros. A medida que la jornada avanzaba, intercambié tarjetas y mantuve conversaciones valiosas. Regresamos a casa cansados pero eufóricos, llenos de nuevas ideas y contactos que parecían prometer un futuro mejor. Durante la cena, compartí cada detalle sobre lo que había aprendido y las puertas que podrían abrirse. «Papá, estamos seguros de que lo lograrás», dijo Pablo, y esa afirmación me llenó de una calidez que no esperaba. Al caer la noche, mientras me preparaba para dormir, me encontré reflexionando sobre el camino recorrido. Había aprendido que afrontando juntos las adversidades, habíamos construido un lazo más fuerte. Esos momentos de unión, de risas y solidaridad, eran los que realmente daban forma a lo que éramos como familia. La lluvia podía ser una constante en nuestras vidas, al igual que las tormentas, pero había en nosotros un deseo de navegar a través de ellas con amor y unión. De vez en cuando, era esencial recordar que la fortaleza no radica en la ausencia de dificultades, sino en cómo elegimos enfrentarlas. Esa noche, mientras caía en un sueño profundo, sentí que, sin importar lo que nos esperaba, ya estábamos en el camino correcto, dispuestos a afrontar cualquier tempestad unidos, como una familia. La resiliencia que habíamos aprendido a cultivar se tornaba en confianza, y en ese pensamiento encontré la paz que tanto anhelaba. El futuro estaba lleno de posibilidades, y lo más importante, lo enfrentaríamos juntos. Desperté al día siguiente sintiendo un renovado optimismo. La luz del sol se filtraba por la ventana, llenando la habitación con su calidez. Mis pensamientos giraban en torno a la feria de empleo y todo lo que había compartido con mis hijos. Esa experiencia no solo me había auxiliado a mí, sino que también había demostrado a Pablo y Javier lo poderoso que es trabajar en equipo, incluso en los momentos difíciles. Decidí prepararles un desayuno especial para celebrar nuestro esfuerzo conjunto. Mientras los pancakes doraban en la sartén, el aroma llenó la cocina y atrajo a mis hijos. «¿Qué hay de especial hoy?», preguntó Javier, cubriendo su boca con una sonrisa. «Queremos celebrar nuestras primeras victorias juntos, chicos», respondí, sintiéndome como un padre afortunado. Al sentarnos a la mesa, no solo degustábamos un buen desayuno, sino que también compartíamos sueños y esperanzas. «Papá, ¿cuándo empezará tu nuevo trabajo?», preguntó Pablo, su voz llena de expectativa. «Espero que pronto. Pero mientras tanto, quiero que sepan que esta búsqueda es un proceso y cada día trae nuevas oportunidades», les expliqué, mostrando que, para lograr algo nuevo, a veces hay que esperar. Después de nuestro cálido desayuno, decidí organizar el próximo paso en mi planificación laboral. Había varios contactos de la feria que quería seguir y algunas cartas de presentación que debía preparar. Los niños se ofrecieron a ayudarme una vez más, y así nos pusimos manos a la obra. La casa se llenó de risas y murmullos mientras preparábamos las cartas, y en medio del trabajo recordamos anécdotas pasadas que nos hicieron reír a carcajadas. La tarde llegó y, sintiéndome motivado, decidí llevar a mis hijos al parque. Caminamos por senderos cubiertos de hojas, mientras disfrutábamos de la brisa fresca. Hicimos una pausa en un banco, y contemplando a otros niños jugar, me di cuenta de cómo esos momentos simples son los que realmente cuentan en la vida. Chicos, no olviden que, así como en el juego, también hay que aprender a levantarse después de caer en la vida. Mis palabras resonaban con una sabiduría que había adquirido con el tiempo. Ellos sonrieron, reflejando su entendimiento y emoción. Los días pasaron llenos de pequeñas victorias. Recibí algunas llamadas de seguimiento a las que fui a entrevistas. Las oportunidades comenzaban a presentarse y cada vez que un reclutador mostraba interés, la ilusión en casa crecía. A menudo volvíamos a reunirnos para compartir mis avances. En una de esas noches, mientras revisábamos un contrato de trabajo, mi corazón palpitó con fuerza. Era una oferta que podría cambiar nuestra vida. El momento culminante llegó cuando finalmente firmé el contrato. Clavé un bolígrafo en el papel con un sentido de logro, mezclado con nerviosismo. Había pasado por un periodo de lucha y incertidumbre,
pero el esfuerzo valió la pena. A mi lado, Pablo y Javier me observaban con ojos brillantes. «Lo hiciste, papá», gritaron al unísono, y la alegría en sus voces me hizo sentir que este logro no era solo mío, sino de toda la familia. Esa noche celebramos en casa. Preparé una cena especial y mientras comíamos compartí mis pensamientos sobre lo que habíamos logrado juntos. «Esto es solo el comienzo», les dije. «Cada paso que damos juntos fortalece nuestro lazo como familia». A medida que la noche avanzaba, compartimos risas y anécdotas, recordando el viaje que habíamos recorrido desde aquella tormenta inesperada. Comprendí que las lecciones que habíamos aprendido no solo se referían a la búsqueda de empleo, sino a cómo enfrentar la vida con valentía y amor. Antes de irnos a dormir, me senté en la sala y miré a mi alrededor. Los recuerdos de esta experiencia quedarán grabados en nuestros corazones. La familia no es solo un refugio, es una fuerza. Nunca olviden que aunque haya tormentas, siempre podemos encontrar la luz si estamos juntos, les dije mientras apagaba la luz. La promesa de un futuro brillante brillaba en nuestra cercanía, y me sentía agradecido por todo lo que habíamos superado. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama arrepentido de mis preocupaciones pasadas, sonreí sabiendo que, como familia, lo habíamos logrado todo. La vida, con sus altibajos, es un reflejo de lo que elegimos ser juntos. Con esa certeza, caí en un profundo y pacífico sueño, con la fe renovada en el mañana. Así el futuro no solo era incierto, era una promesa de amor, crecimiento y unión.